Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que sinceramente creemos que les va a robar el corazón. Prepárense para ser transportados a un mundo de romance, química y momentos inolvidables porque vamos a hablar de Aatai y Sereni. Si han oído bien, esos dos nombres que juntas suenan a pura magia. Si son fans de las historias de amor intensas, de esas que te hacen suspirar y creer nuevamente en el destino, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, ¿ya le dieron a ese botón de suscribirse? Si aún no lo han hecho, les animo de corazón a que lo hagan ahora mismo. Así no se perderán ninguna de nuestras historias y curiosidades del mundo del entretenimiento. No se arrepentirán. Aatai Ulusoy y Sereni Sarkaya. Dos nombres que resuenan con fuerza en la industria de la televisión turca, y que cuando se unen, crean una electricidad palpable. ¿Recuerdan Medcezir? Claro que sí. Esa serie que nos atrapó desde el primer episodio y que se convirtió en un fenómeno. Fue allí donde el destino, o quizás el guión, decidió unir a estas dos estrellas. Yaman y Mira. Un amor prohibido, lleno de altibajos, de pasión desbordante y de una química que trascendía la pantalla. Es difícil no enamorarse de ellos cuando los ves actuar juntos. La manera en que se miraban, la forma en que sus manos se buscaban, cada gesto, cada palabra, todo gritaba autenticidad. Medcezir no fue solo una serie, fue un fenómeno cultural. La historia de Yaman Koper, un joven de origen humilde que, gracias a la intervención de un abogado, accede a una vida de lujos, y Mira Beylice, la hija de una familia adinerada, cautivó a audiencias de todas las edades. Pero lo que realmente elevó la serie de ser un simple drama a un fenómeno global fue la conexión innegable entre sus protagonistas, Aatai Ulusoy y Sereni Sarkaya. Desde el primer momento en que sus personajes se cruzaron en pantalla, se percibió una chispa, una electricidad que iba más allá de la actuación. Sus miradas, a menudo cargadas de una intensidad casi insoportable, parecían hablar un lenguaje propio. Las escenas de sus encuentros, ya fueran robados en la oscuridad de la noche o apasionados bajo el sol de Estambul, dejaban al espectador sin aliento. La forma en que Aatai, como Yaman, protegía con fiereza a Mira, y como Sereni, en el papel de Mira, se debatía entre las convenciones sociales y sus verdaderos sentimientos por Yaman, creó una narrativa de amor tan real y visceral que era imposible no contagiarse de ella. La química entre ellos no se limitaba a las escenas románticas. Incluso en los momentos de tensión, de conflicto o de tristeza, se percibía un hilo conductor, una comprensión mutua que hacía que sus personajes se sintieran profundamente humanos y, por ende, más creíbles y entrañables. Los fans se volcaron masivamente creando foros, grupos en redes sociales y analizando cada detalle de sus interacciones, buscando pistas de lo que podría estar sucediendo fuera de las cámaras. Pero la historia de Aatai y Sereni va más allá de los personajes que interpretaron. Es la historia de cómo dos jóvenes talentosos, en la cúspide de sus carreras, se encontraron en un momento crucial de sus vidas y crearon una conexión que muchos consideraron genuina. Cuando la serie terminó, la chispa seguía ahí. Los rumores, las especulaciones, las apariciones públicas juntos, todo alimentaba la fantasía de los fans. Y es que, seamos honestos, ¿quién no quería que Yaman y Mira fueran pareja en la vida real? La vida a veces tiene una forma muy particular de jugar con nosotros. La transición de la pantalla a la vida real es siempre un terreno delicado para las celebridades. La línea entre el personaje y la persona se difumina, y los admiradores, deseosos de ver a sus parejas favoritas felices en la vida real, a menudo se convierten en una fuerza invisible que moldea las percepciones. Con Aatai y Sereni, esta anticipación era palpable. Cada vez que se les veía juntos fuera del set, ya fuera en un café, en una alfombra roja o en algún evento social, los medios y los fans desmenuzaban cada detalle en busca de confirmación de una relación romántica. Hubo momentos que se volvieron icónicos. Las alfombras rojas, las entrevistas donde se evitaban las preguntas directas pero sus sonrisas lo decían todo, los reportajes gráficos donde se les veía juntos, a veces cómplices, a veces distantes, pero siempre generando un torbellino de emociones en su audiencia. La manera en que se protegían, la lealtad que parecían sentir el uno por el otro, todo contribuía a la narrativa de un amor de cuento de hadas moderno. Y como en todo cuento de hadas, hubo momentos de felicidad radiante y también momentos de incertidumbre. Las apariciones públicas conjuntas eran eventos.
Las cámaras se disparaban, los flashes iluminaban la noche y las miradas del público se centraban en la dinámica entre ellos. Amén. Udo se observaba una cierta complicidad, una familiaridad que sugería algo más que una mera amistad profesional. Las entrevistas, aunque a menudo controladas y con respuestas medidas, dejaban entrever un respeto mutuo y un cariño subyacente. Cuando se les preguntaba directamente sobre su relación, las respuestas solían ser evasivas, pero la forma en que se miraban, la ligera sonrisa en sus labios, o la forma en que uno defendía al otro en la prensa alimentaba la esperanza de los fans. La relación, si es que se le puede llamar así de forma concluyente, tuvo sus altibajos. Hubo periodos de cercanía, de lo que parecía ser una profunda amistad con tintes románticos, y luego hubo momentos de distancia, de especulaciones sobre nuevas parejas o sobre rumbos profesionales diferentes. Pero lo que siempre permaneció, incluso en los momentos de silencio, fue la admiración mutua. Ambos reconocían el talento del otro, su profesionalismo y, lo más importante, el respeto que se profesaban. Pensemos en las entrevistas que daban por separado. A menudo se les preguntaba por el otro y sus respuestas, aunque cuidadosas, siempre reflejaban un cariño especial. Sereni hablaba de la increíble energía que tenía Aatai en el set, de su dedicación. Aatai, por su parte, solía referirse a la inteligencia y el talento natural de Sereni. Eran cumplidos sinceros, que resonaban en el corazón de los que seguían su historia de cerca. Sereni llegó a describir a Aatai como un compañero de escena excepcional, alguien que la impulsaba a dar lo mejor de sí misma y con quien era fácil crear esa conexión tan necesaria para dar vida a personajes complejos como Yaman y Mira. Aatai, por su parte, elogió la profesionalidad y la versatilidad de Sereni, destacando su capacidad para transmitir emociones de manera sutil y poderosa. Y es que en el mundo del espectáculo, es fácil caer en el cliché de las relaciones pasajeras o de las parejas fabricadas para el marketing. Pero con Aatai y Sereni, siempre hubo una sensación de autenticidad. Una conexión que para muchos se sentía real, tangible. No solo eran colegas, eran cómplices, confidentes y, para muchos, la pareja ideal. La industria del entretenimiento a menudo impulsa a las celebridades a mantener una imagen pública impecable, y a veces, las relaciones personales se ven envueltas en esa necesidad de control. Sin embargo, la conexión entre Aatai y Sereni parecía emanar de una fuente más genuina, un respeto mutuo y una afinidad que iba más allá de los guiones. La presión mediática, como siempre, jugó un papel importante. Las cámaras siempre presentes, las noticias que se filtraban, las expectativas de los fans. Todo esto puede ser abrumador para cualquier relación, y más aún cuando se trata de dos figuras públicas tan queridas. Quizás esa presión fue uno de los factores que hizo que su historia tomara giros inesperados. O quizás simplemente la vida misma siguió su curso, como suele suceder. La constante atención de los medios puede ser una carga pesada para cualquier relación, y para dos jóvenes actores que estaban en el epicentro de la fama, podría haber sido aún más desafiante. Los rumores, las especulaciones y la constante vigilancia pueden desgastar incluso los vínculos más fuertes. Pero más allá de si fueron novios, amigos íntimos o simplemente dos almas gemelas que se encontraron en un momento perfecto, lo que es innegable es el impacto que tuvieron juntos. Crearon magia en la pantalla y dejaron una huella imborrable en el corazón de millones de espectadores. La historia de Yaman y Mira, y por extensión, la de Aatai y Sereni, se convirtió en un símbolo de amor juvenil, de esa pasión que lo consume todo, de la lucha por estar juntos a pesar de las adversidades. Medcezir se convirtió en un referente del drama romántico turco, y gran parte de ese éxito se debió a la química volcánica de sus protagonistas. Su conexión trascendió la ficción. Incluso cuando Medcezir llegó a su fin, la admiración y el respeto entre ellos persistieron. Hemos visto a Aatai triunfar en proyectos posteriores, consolidándose como uno de los actores más importantes de Turquía. Su participación en series como The Protector y películas lo han catapultado a la fama internacional. Y Sereni, con su carisma y talento, ha seguido deslumbrando en cada uno de sus papeles, convirtiéndose en un ícono de moda y de actuación. Sus papeles en series como Fi y Samaran han demostrado su versatilidad y su capacidad para cautivar al público. Pero esa chispa inicial, esa química que los hizo inolvidables para nosotros, siempre estará presente en nuestra memoria. Las escenas que compartieron, las miradas, las conversaciones, todo forma parte de un legado que nos recuerda que el amor, incluso cuando es efímero o incierto, puede dejar una marca profunda.
La capacidad de una pareja ficticia para resonar tan profundamente en la audiencia es un testimonio del poder de la interpretación y de la conexión humana. La magia que crearon juntos en Medcezir se convirtió en parte de la historia de la televisión turca, y los fans siempre guardarán esos momentos con cariño. La verdad es que en este negocio es difícil saber la línea exacta entre lo profesional y lo personal. Y quizás no es necesario. Lo que sí es necesario es reconocer el arte que crearon juntos. La forma en que dieron vida a unos personajes que se convirtieron en parte de nuestras vidas. La forma en que nos hicieron creer en el amor, en la pasión y en la posibilidad de encontrar a esa persona especial. El arte de la actuación consiste en hacer creíble lo que no es real, y en el caso de Atay y Seriney, lograron que su conexión ficticia pareciera tan real que inspiró una esperanza y una emoción genuina en sus seguidores. Y para aquellos que siguen suspirando por esta pareja, y por las historias que nos han regalado, les digo, celebren esos momentos. Celebren la belleza de lo que fue, de lo que se vivió en la pantalla y, para quienes especulan, de lo que pudo haber sido. El amor es un misterio y a veces, las historias más bellas son las que nos dejan con un toque de intriga. La vida de las celebridades está llena de especulaciones, pero lo que sí podemos afirmar con certeza es el impacto positivo que tuvieron en la industria y en el corazón de sus fans. Su legado como Yaman y Mira perdurará, y la admiración mutua que parece existir entre ellos como Atay y Seriney es un hermoso recordatorio de la conexión humana. Así que en resumen, hemos recorrido juntos la intensa y cautivadora conexión entre Atay Ulusoy y Seriney Sarkaya. Desde su inolvidable actuación en Medcezir como Yaman y Mira, hasta la química que trascendió la pantalla y cautivó a millones. Hemos hablado de los momentos icónicos, de la admiración mutua y del impacto duradero que su unión, en el ámbito profesional y quizás también en el personal, ha tenido en la industria y en los corazones de los fans. Hemos visto cómo a pesar de los altibajos y la presión mediática, la esencia de su conexión ha permanecido en la memoria colectiva. Su historia es un recordatorio de que en el mundo del entretenimiento, algunas conexiones son tan poderosas que trascienden la pantalla y dejan una marca imborrable en la imaginación del público. Gracias de todo corazón por acompañarnos en este viaje. Ha sido un placer compartir con ustedes esta historia que sin duda nos ha tocado a todos de alguna manera. Nos encantaría saber sus opiniones, sus recuerdos más preciados sobre Atay y Seriney, o si tienen alguna otra historia de amor del mundo del entretenimiento que les gustaría que exploremos. Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo. Nos encanta leerlos y interactuar con ustedes. Queremos saber qué sintieron al verlos juntos, cuáles fueron sus escenas favoritas, y si creen que hubo algo más allá de la amistad. Y si disfrutaron de este vídeo, si les ha robado una sonrisa o les ha traído algún recuerdo bonito, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de estas dos estrellas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nuestros próximos vídeos llenos de historias fascinantes y contenido exclusivo. Nos vemos muy pronto.